Bueno, me presento, yo me llamo Juan Armando Sánchez, soy profesor de la Universidad de los Andes, soy biólogo marino y pues tengo el gusto de presentar a mis compañeros y compañeras de panel. Tenemos pues a la doctora Julia Miranda, a la cual primero quiero felicitarla por su elección como representante de la Cámara. Ella fue también pues posiblemente la directora más importante que ha tenido parques naturales en los últimos años. Y pues sigue trabajando muchísimo por la defensa de la naturaleza y bueno, ya nos contará más sobre sus planes. También tenemos a Cristal Ángel, ella es biopsicóloga, eso es algo supremamente interesante, ojalá nos cuente también un poquito sobre eso. Y ha realizado muchos trabajos en el Centro de Investigaciones de Tiburones de Mount Marine Lab. Yo tuve la oportunidad de estar allá en uno de los cayos de la Florida, hermosísimos y todas las cosas que han hecho ya, súper chéveres. También ha trabajado en humedales con el Kushiro International Wetland Center de Japón. Eh, y pues de lo más reciente, pues ha trabajado mucho en los Montes de María, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Chiribiquete, ¿cierto? Uno de nuestros sitios más interesantes que tenemos en Colombia. También nos acompaña Juan Pablo Parilla. Él es el vocero corporativo del programa Amazonia Viva, gerente de sustentabilidad Clúster Andino de Natura. Y él desarrolló la visión de sustentabilidad de Natura para el 2050 en las operaciones de Colombia bajo directriz de Natura Latam. Bueno, y también pues quiero presentarles a quien va a ser nuestro moderador del grupo de Energía Bogotá. Es el doctor José Calet Prado, él es el líder de sostenibilidad corporativa y encargado de sostenibilidad y comunicaciones del Grupo de Energía Bogotá. Tiene experiencia en sostenibilidad, auditoría ambiental, sistemas de gestión, bueno, todo lo que tiene que ver con una empresa de estas. Y yo, antes de dar la palabra a José, quisiera mencionar que el grupo de Energía Bogotá pues, es uno de los, considerado uno de los más sostenibles del mundo, pero voy a dejar que nos cuente eso directamente José. Bueno, bienvenidos todos y todas y muchas gracias nuevamente. No, excelente, excelente introducción. Muchísimas gracias, Juan Armando. Estamos muy contentos que podamos estar aquí contigo en esta conversación tan interesante. Por supuesto, muchas gracias a Julia Miranda, un honor que podamos conversar con ella y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos por la representación que tendremos ahora de ella en el Congreso. Muchas gracias a Cristal y por supuesto a Juan Pablo, que también está en esta conversación con nosotros. Quisiera plantearles algo muy importante y es: ¿qué tan estratégica es la sostenibilidad para las organizaciones? ¿Qué tan estratégica es la biodiversidad dentro de las agendas de las empresas? Y les voy a empezar por contar que, digamos, el mensaje que dé el alto gobierno corporativo de una organización es muy importante, es fundamental para el desarrollo de cualquier estrategia dentro del negocio, para el desarrollo de cualquier tarea, de cualquier actividad, porque desde allá viene todo el enfoque que se desarrolla en la organización. Nosotros desde el Grupo de Energía Bogotá hemos entendido que es necesario asegurar el crecimiento sostenible de nuestra empresa mediante la creación de condiciones de bienestar. ¿Y esto qué es? Esto es prosperidad en los territorios, es relacionamiento transparente, es relacionamiento justo con los grupos de interés, es una contribución real a la transición hacia economías energéticas que sean eficientes y bajas en carbono. Por ello, en el Grupo Energía Bogotá, por ejemplo, tenemos un comité de gobierno corporativo y sostenibilidad que se ocupa de estos asuntos. Es un equipo de alto nivel que propone, que supervisa el cumplimiento de las medidas de gobierno corporativo, que adicionalmente valida que ese enfoque de sostenibilidad se esté adaptando en la sociedad donde estamos desarrollando nuestras actividades y que ese enfoque sea real, se pueda vivir, se pueda medir, que exista un impacto real.
Entonces, necesitamos que todos entendamos que dependemos de la biodiversidad. Ya Juan Armando nos lo ha dicho. Y justamente debemos entender esta realidad que tenemos en torno a la biodiversidad para poder enfrentar los nuevos desafíos ambientales que hoy tenemos, para poder prosperar como sociedad. Entonces, voy hacia allá y quiero plantearles esta primera conversación. ¿Qué tan estratégica es la biodiversidad en las organizaciones? En cualquier tipo de organización donde cualquiera que nosotros estemos, y ya que tenemos el honor de contar con Julia Miranda, arrancamos con ella. Julia, ¿qué tan estratégico es para los gobiernos, y hablamos de del gobierno nacional, es la biodiversidad? ¿Tú cómo lo ves y qué vamos a hacer para que se vuelva un tema estratégico? Bueno, es absolutamente fundamental que Colombia se dio cuenta desde hace muchísimos años de la gran responsabilidad que tiene por ser el país megadiverso del planeta. Y entonces encontramos desde hace muchos años personas, académicos, amantes de la naturaleza que dieron pasos hacia adelante, que han ido permitiendo que Colombia construya las normas, la institucionalidad, el conocimiento, que fueron, por ejemplo, aquellos que declararon el primer parque nacional en 1960 o los que declararon nuestro Código de Recursos Naturales en 1974, cuando ni siquiera teníamos instituciones públicas, y quienes contribuyeron sustancialmente a que Colombia tuviera un rol fundamental en la Cumbre de la Tierra, habiendo ya declarado su constitución en 1991. Y esa constitución nos da un mandato a todos, ciudadanos y Estado, de que debemos cuidar la naturaleza, todos. Y por eso es tan importante el rol, no solamente del Estado, que afortunadamente pudo desarrollarse una institucionalidad ambiental en 1993 con el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio a la cabeza y el rol que cada uno tiene en ese Sistema Nacional Ambiental, sino que le da un rol importantísimo esa Constitución a los ciudadanos y entre ellos de manera muy especial a las empresas, porque las empresas pueden hacer la diferencia. Yo desde Parques Nacionales trabajé con muchas empresas maravillosas que no solamente cumplían sus obligaciones ambientales derivadas de las licencias, sino que tenían programas sociales y tienen programas sociales y ambientales, programas voluntarios que complementan a sus obligaciones de ley para poder aportar significativamente en la conservación de la biodiversidad con una gran cantidad de programas destinados a conservar especies, a hacer programas de restauración y en esa medida trabajar con organizaciones de la sociedad civil como Natura, fundamental su rol en este país, o con la academia, que nos da el conocimiento permanente de la riqueza espectacular que tenemos y también de la que vamos perdiendo, porque ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Lo que ocurre todos los días en nuestro país con la deforestación, sobre todo con la contaminación de los ríos, con la pérdida de ecosistemas fundamentales por la minería ilegal. Y entonces, pues el gran reto permanente tanto de las empresas como del Estado es cómo trabajamos hacia el futuro para ir minimizando esos riesgos. Y desde el Congreso espero poder aportar en eso. Sin duda tengo una gran ilusión para poder poner un granito de arena en ese avance hacia adelante. Pues Juan Armando nos ha dicho en su libro que la biodiversidad es nuestro soporte vital, nuestro soporte fundamental. ¿Qué tan estratégica es la biodiversidad si lo pensamos desde el sector empresarial y si lo pensamos desde el bienestar? ¿Qué opina Cristal y qué opina Juan Camilo? Hola. Escuchamos. Ajá, ok, tengo pequeños problemas con el micrófono. Bueno, Khaled, gracias por esa introducción y para dar una respuesta complementaria a la de Julita, que además, digamos,
viene desde este punto de vista de los procesos de política pública, desde los lineamientos que desde el nivel nacional se dan. Yo quisiera complementarle pronto con la visión desde lo local, que es muy fuerte, que es lo que trabajo con las comunidades, con los grupos, y en relación con este tema de la sostenibilidad para las organizaciones, quiero decir que es un tema fundamental, no solamente poder tener unos lineamientos claros de, digamos, de emisiones de carbono, de procedimientos, sino también unos lineamientos muy claros en relación con los relacionamientos que se dan en el territorio donde están estas organizaciones. Eso es supremamente importante porque es el complemento no solo a tener unas políticas que definan el qué hacer, que definan como la política macro de una organización en temas ambientales, sino cómo eso se une con las personas que están en el territorio directamente, tanto los afectados como los beneficiados por las acciones. Y en ese sentido, quiero decir que tenemos pues unas experiencias también muy positivas, como lo decía Julita, de algunas empresas que van más allá como de esos requisitos procedimentales y van a entrar con toda una política complementaria de responsabilidad social a trabajar y a ver cómo relacionarse con estos grupos. Y creo que esa es una parte fundamental de la gobernanza ambiental del país y de lo que permite que esos niveles de arriba para abajo y de abajo para arriba se puedan encontrar. Y ahí es donde podemos entonces ver un desarrollo muy positivo de lo que puede ser la sostenibilidad en nuestro país. Voy a dejar ahí y le doy la palabra a Juan Camilo. Gracias, Cristal. Bueno, buenos días, Julia, Juan, José. Bueno, realmente desde la teoría de cambio, desde hablar de responsabilidad social, de pasar después a hablar de la triple cuenta de resultados, a darnos cuenta que los negocios no pueden verse más grandes que el medio ambiente o las personas, sino que dependen estrictamente de esa relación por estar inmersos dentro de las comunidades, por estar inmersos dentro del impacto directo al medio ambiente. Yo creo que ahí se empieza a denotar una dependencia y se pone el negocio en la mitad, no pensando que el negocio es más importante, sino que depende fuertemente del medio ambiente y de las personas. Esa teoría de cambio ha hecho que Natura empiece como empresa, digamos, de cosméticos, empiece a relacionarse con este tema de la sostenibilidad como un modelo que responda a causas. Entonces hemos hecho un benchmark de las causas que cuando hablamos de la materialidad, pero esto es una evolución, empezar a hablar de causas con las cuales nos conectemos de lo que está demandando la gente, de lo que está demandando el medio ambiente. Y de esa forma definimos 3 ejes que responden a nuestra estrategia de sostenibilidad hoy, que es mantener la Amazonía viva, en pie, trabajar con un mundo con más belleza y menos residuos, y habla todo el temas de circularidad. Y también ahorita les voy a hablar un poco de circularidad cuando hablamos de biodiversidad. Y también hablamos de la tercera causa, es cada persona importa. Nosotros no podemos, ahorita lo hablaba Cristal, empezar a desarrollar planes sin tener en cuenta esas gobernanzas en los territorios. Tenemos que conversar continuamente y entender esa importancia y esa interdependencia que también tienen las comunidades con la biodiversidad para poder empezar a generar planes de acción concretos que den respuesta a la vida, que finalmente es lo que nos congrega en este tema cuando hablamos de biodiversidad. Las personas que habitan esos territorios tienen una alta dependencia económica de la selva. Y cuando habla de una dependencia económica, si no hay presencia del Estado con más programas, la solución es tumbar el bosque. Tenemos que generarle valor a ese bosque para que las comunidades lo vean de pie y lo vean rentable de pie. Y esa es la forma en la que nosotros hemos venido generando encadenamientos en los cuales, a partir de la ciencia, porque hemos hecho una alianza con el Instituto Sinchi, porque no podríamos solos, es a partir de datos científicos que nosotros tenemos que empezar a caminar este recorrido de mantener la selva en pie. Actualmente el modelo que tiene hoy Natura ha conservado cerca de 2 millones de hectáreas de bosque nativo en la Amazonía brasilera, y en Colombia hemos arrancado por ese tema de la regeneración y la restauración de los suelos, de sistemas agroforestales que esperamos con el acompañamiento de las mediciones del Instituto Sinchi en unos 15, 20 años ver la biodiversidad salir a flote nuevamente. Ahí Juan
nos podrá orientar mucho mejor de si este es el tiempo que deberíamos esperar o cuántos son estos procesos de restauración para poder ver la regeneración. Y tenemos que pasar, como les decía, la teoría del cambio, no hablar más de reforestemos con una sola especie, porque el suelo es realmente mucho más rico de lo que nosotros podemos ver arriba, y si nosotros no regeneramos ese proceso, no vamos a ver la vida renacer. Se ve muy impactado. Julia nos hablaba mucho, somos el país más megadiverso, ¿cierto? Y la deforestación precisamente está rompiendo ese ciclo de la biodiversidad, y yo solamente les hablo del ciclo del agua, lo enseñaron en primaria, pero ya por el gran hueco que se está generando, ahorita vimos en la temporada de inviernos en Caquetá, que están viviendo en este momento, como las laderas están viniendo porque no hay capacidad de absorción del suelo, de esta agua. Y eso está generando unos huecos que rompen el ciclo de la humedad y está dejando llover en el sur del continente. Eso nos lo hablaba mucho el Instituto Humboldt, de cómo se rompen los ríos voladores del proceso de evaporación del agua que baja de la Amazonía hacia, por ejemplo, el río Paraguay, hacia, por ejemplo, la Patagonia, o hablar de Córdoba en Argentina, incendios que duran 6 meses, la gente está realmente asombrada. Yo creo que conectarnos con estos temas que trae la vida en el centro, yo creo que es la forma en la que nosotros podemos seguir hablando de sostenibilidad y conectarnos con las causas más urgentes. Yo creo que no va más de estar atendiendo estos problemas tan de raíz con pañitos de agua tibia, con hablando realmente de responsabilidad social, como donaciones o responsabilidad social, pagando buenos salarios y pagando correctamente con la ley, cuando realmente la sostenibilidad es un rol que tiene que acompañarse de la ciencia para poder realmente generar ese futuro que hablamos de las futuras generaciones. Entonces yo quiero también dejarlo ahí, Cristal, para continuar ese debate, porque yo creo que la responsabilidad de las empresas tiene que ir ahora más allá, y estamos en un gobierno entrante que habla mucho de la ciencia acompañando para mantener la selva viva, las selvas de Latinoamérica vivas. Yo creo que eso es un gran mensaje del próximo gobierno que las empresas tenemos que atender. Ahora, Juan, tú desde la mirada académica, desde afuera, ¿tú ves que la biodiversidad hace parte de la estrategia de las organizaciones, o las organizaciones de pronto han sido un poco apáticas y creen que no dependen de ella? Sí, bueno, digamos que la biodiversidad ha sido vista como algo deseable, pero nunca interdependiente con todo. Eh, digamos que después de la revisión de los ecosistemas del milenio que se publicó por allá en el 2006, pues empezamos a apreciar los servicios ecosistémicos, ¿no? De soporte, de muchos aspectos, digamos, relacionados con el bienestar humano. Pero yo creo que en este momento ya es vital, o sea, si no tenemos unas cuencas resilientes, pues las aguas se van a llenar de sedimentos, de fertilizantes, de microplásticos, y eso va a afectar directamente nuestra salud. O sea, el ciclo del agua se nos está saliendo de las manos. Nosotros no entendíamos, por ejemplo, muy bien el fenómeno del Niño hasta hace unos 12 años. El fenómeno del Niño, digamos, hay unas celdas de baja presión muy grandes que comprimen los vientos que van de Sudamérica al Océano Pacífico, y eso hace que suban unas aguas frías. Pero no se sabía bien si era que los vientos paraban por el calor o disminuían o algo así, y resulta que ellos se aceleran, y la misma cantidad de aire era la que salía antes, pero sale tan rápido que el proceso de aguas frías viene de mucho más abajo, aguas con poco oxígeno, no se viene la bondad de peces que se daba antes, y el viento sale tan rápido que no logra sacar el agua suficiente para enfriar el Océano Pacífico, y ahí se desemboca todos los problemas que tenemos del clima. ¿Y por qué tenemos más vapor de agua? Pues porque tenemos más calor, porque tenemos menos bosques, ¿sí? Directamente relacionado con eso. Y digamos que así, digamos, yo estoy en una organización que de pronto no me interese el océano directamente. No sé, de pronto el Grupo de Energía de Bogotá no está relacionado con el océano, pero el agua que servida de Bogotá pues termina en el océano, ¿cierto?
Las aguas que están lloviendo en Bogotá vienen eventualmente de lo que llaman ríos aéreos que se van formando por la evapotranspiración en la Amazonía. Incluso parte de la que viene por el Pacífico también nos alcanza a llegar. Entonces hay que empezar a mirar un poco más afuera de nuestros límites directos en el relacionamiento con la biodiversidad. Por otro lado, ya para mencionar, digamos, como otro aspecto que hay veces que no le llamamos la atención, nosotros los humanos somos un ecosistema, tenemos tantas células, muchas de las que viven en nuestro sistema digestivo están manipulando neurotransmisores, los almacenan, los producen algunos, como la serotonina. Entonces, si tenemos nuestro ecosistema en desorden, vamos a tener desde cambios del estado de ánimo hasta enfermedades muy graves, ¿cierto? No quiero entrar mucho en detalle acá, pero ¿cómo se da esa buena salud? ¿De dónde vienen los alimentos? Han pasado en contacto por antibióticos, por químicos, por metales pesados. ¿Qué tipo de agroquímicos se están utilizando? ¿Cierto? El nitrógeno, por ejemplo, es uno de los puntos más importantes. Alguien mencionó la economía circular. La mayor fuente de nitrógeno es la atmósfera. Y resulta que invertimos muchísimo en agroquímicos para introducir nitrógeno al suelo y el exceso de ese nitrógeno pues, nos causa daño. Fertiliza de más las aguas, llega al océano, genera zonas muertas. Y resulta que si en cualquier cultivo lo sembramos junto con especies leguminosas que tienen unas bacterias asociadas que pueden tomar el nitrógeno de la atmósfera, pues estamos aprovechando el nitrógeno atmosférico y no tenemos que agregar tanto agroquímico. Y digamos que eso redunda en nuestra propia salud. Yo sé que es como difícil un poco, no se habla mucho de eso y todo, pero la salud humana depende de que tengamos alimentos que sean producidos de la manera más natural posible. No estoy limitándome solamente a los vegetales, a los animales, a todo. Entonces, cada vez va a ser más importante la biodiversidad porque va a empezar a afectar el relacionamiento que tengamos con ella, va a empezar a afectar nuestra salud, ¿sí? Casi que directamente. Yo quisiera agregar algo, Khaled, si me permites, a lo que menciona Juan Armando, y es, digamos, todo el tema de la salud mental, porque Juan Armando nos lo comenta, se va, y creo que es importante entenderlo desde lo más básico que es la vida y el intercambio, digamos, de nutrientes, pero lo podemos llevar incluso un poco más allá a el tema de la salud mental, y yo quisiera acá traer a colación, digamos, una de estas lecciones que nos ha dado el tema de la pandemia. Y es que en la pandemia, en un momento en que todo el mundo estuvo encerrado y donde se cortó el contacto con la naturaleza para los que estaban en las ciudades, obviamente, y es más, los que estaban en zonas rurales estuvieron tranquilos porque podían salir, tenían espacio al lado de sus fincas. Para quienes estuvieron en la ciudad, creo que ya todos estamos claros que el tema de los problemas de salud mental se crecieron enormemente. Países que llevan y que publican todas sus estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de que la gente y de que los jóvenes estuvieran encerrados ha generado que las personas jóvenes, o sea, de mayores de entre 13 y 25, que han ido a los hospitales por temas de intento de suicidio, se subieron en 50%. En este momento en Estados Unidos, la segunda causa de muerte para jóvenes es el suicidio, después de los accidentes de carro. No tenemos esas cifras tan claras para otros países, incluidos para Colombia, pero sí han habido, y creo que este fin de semana, precisamente en El Tiempo, un artículo sobre el tema de la salud mental en Colombia, y es evidente el tema de la pandemia. Acá lo traigo a colación porque uno de los temas que se ha venido estudiando es cómo ese encierro y no estar conectados físicamente, de poder estar en un ambiente natural, cómo eso genera enfermedad. Y genera enfermedad no solo física, como la que explicaba Juan Armando, genera enfermedad mental al punto que incluso nos podemos llegar a cuestionar nuestra propia vida cuando no estamos en contacto con la vida alrededor. Eso era como para agregar. Pero y para agregar eso de que menciona Cris tan importante,
la salud mental derivada de esto que nos ocurrió en esta pandemia viene, como lo ha dicho la UICN y como lo dijeron en las cumbres recientes, esta pandemia y las que vengan provienen del deterioro de los ecosistemas, del deterioro del hábitat de las especies de fauna que están transmitiendo estos virus. Entonces volvemos al círculo para cerrarlo, que es absolutamente fundamental la biodiversidad para nuestra vida. Y también lo que dice Juan Armando de la salud, que nos afecta y la cantidad de enfermedades que han surgido en los últimos tiempos y que no había, yo que he estado últimamente oyendo mucho los médicos funcionales, porque empiezan a investigar las causas de las enfermedades y no a tratar los síntomas, sino de dónde viene esta cantidad de enfermedades, este aumento del Alzheimer, este aumento del cáncer, este aumento de la diabetes y de la obesidad, que es verdaderamente preocupante en adultos y en niños. Y eso viene de lo mal alimentados que estamos, no solamente por comida que no deberíamos utilizar, sino por la comida contaminada, como tú bien decías, Juan Armando, que es una alarma que tenemos que replicar, porque hoy sabemos cosas que cuando yo crié a mis hijos, por ejemplo, hace 30 años, no sabíamos. Y hoy las sabemos, de dónde vienen esas enfermedades, por qué la obesidad, por qué la diabetes, por qué estamos expuestos a esos factores de contaminación en lo que nos comemos y cómo es de grave para nuestra salud. Muy buen aporte. Estamos conversando por qué dependemos de la biodiversidad. Un libro de Juan Armando Sánchez que tenemos el gusto de compartir con él hoy. Y él ha dicho en el libro y en diferentes declaraciones ya que mantener la biodiversidad es la única manera de evitar que se generen nuevas pandemias. Y todos nos alarmamos, ¿nuevas pandemias? Sí, es probable que vengan otras. Ya Julián lo decía. Y es la única manera de que se presenten porque la diversidad biológica disminuye las posibilidades del desborde de patógenos desde animales a humanos. Entonces, ahí está la clave. En la medida que protejamos la biodiversidad, con seguridad vamos a evitar nuevas pandemias o por lo menos vamos a controlarlas. Hay algo muy importante y es que este tipo de discusiones hay que hacerlas también abiertas al interior de las organizaciones. ¿Cuáles son nuestros impactos? Y si esos impactos se convierten, digamos que en asuntos materiales que terminan afectando las decisiones de la organización o afectando a nuestros grupos de interés. Por ejemplo, a pesar de que el negocio del Grupo de Energía Bogotá en sí mismo pues genera bienestar social, contribuye a la mitigación del cambio climático, en todo caso, no podemos desconocer que nuestros proyectos y operaciones pueden también en algún momento generar externalidades negativas sobre los ecosistemas, sobre las comunidades. Y para controlar esas externalidades, en el caso nuestro, estamos asegurando nuestra presencia en el territorio siempre, para generar de alguna manera saldos ambientales y sociales que sean positivos en lo máximo que podamos. Y es por ello entonces que nosotros hemos definido pues una estrategia de sostenibilidad que contiene unos criterios de actuación, tiene unos lineamientos tácticos que guían la gestión del entorno. Y nosotros tenemos un principio por el cual quiero que conversemos un poco, un principio y un criterio de actuación que indica que la protección de la vida y la integridad son primero la vida. Y nosotros le hemos agregado en sostenibilidad que primero todas las formas de vida, no solo el humano, no solo la comunidad, no solo el trabajador nuestro, el colaborador nuestro, sino también la flora y la fauna. Ahora entonces voy a plantearles cómo convertir la biodiversidad en mi propósito superior, cómo convertir la biodiversidad en el propósito superior de las organizaciones. En el caso del Grupo de Energía Bogotá, hablamos que mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo convertimos la biodiversidad en el propósito superior, tal vez personal,
pero también organizacional. Pues si me permiten, yo arranco con esto. Y es que creo que todo está conectando. Juan, Julia ahora y Cristal hablaban de la vida, ¿no? También de la importancia de conocer todos estos temas de los cuales a veces se ve como terrorífico, ¿no? Juan, cuando tú hablas están las enfermedades las próximas pandemias en esa pérdida de biodiversidad, yo creo que hay que encontrar ese link para poder comunicarse con las comunidades de una manera sencilla y que ellos comprendan estos términos científicos que a veces nos enredan en algo muy sencillo. Y ahora hablamos mucho del acuerdo de Escazú, porque precisamente las comunidades y sus líderes están siendo amenazadas por falta de conocimiento. Y necesitamos de un acuerdo para que las comunidades conozcan. Y yo creo que eso es algo muy natural. Nosotros, si estamos ingresando a un territorio, tenemos que entrar con, realmente hablándolo con información muy bajada para que comprendan cuál es el riesgo de pérdidas de un proyecto, para que conozcan cómo hacer planes de contingencia. Nosotros ya vimos cuando hay herramientas en la legislación colombiana que permitirían que las comunidades se empoderaran más, como los pagos por servicios ambientales que Julia seguramente conociste mucho en las estrategias de parques naturales. Pues, y vimos recientemente cómo una empresa en el Baupés se aprovecha del desconocimiento de una comunidad para pasar por delante de sus derechos sobre el territorio. ¿Cómo nosotros podríamos haber atajado esto con información oportuna, con presencia en los territorios, con un empoderamiento básico? Es que realmente el defender la vida pasa por entrar y no embolatar los conceptos, es hablar de frente con la comunidad. Porque yo como una empresa podría decir, necesito un fruto, va a poner copoazú como el que estamos trabajando hoy en sistemas agroforestales que le abren paso a la restauración, a la regeneración. Pero si genero un boom, puedo generar que eso se convierta en un monocultivo. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto de equilibrio para que la vida o la restauración no se vuelva tal, sino que realmente generemos un problema aún mayor en uno de los ecosistemas más importantes para el planeta? Entonces yo creo que la información oportuna a las comunidades, de manera como un comportamiento básico y ético de las organizaciones, debe ser un principio rector. Cada vez que hablemos de conservar la biodiversidad, llegar realmente con información y mejorar la gobernanza. Creo que Cristal, sabes mucho acerca del tema de cómo una comunidad empoderada y realmente con conocimiento de los conceptos puede generar propuestas que a veces desbordan realmente hasta nuestro entendimiento del territorio y nos pueden terminar orientando de cómo hacerlo para que no generemos programas con principio y fin, que hemos visto cientos y miles de principios que se acaban a los 4 años, mucho bombo, pero cómo generamos esos acuerdos de gobernanza para que realmente generemos proyectos de largo plazo que protejan la vida de las comunidades. Entonces yo creo que va mucho por el lado de brindar información oportuna y me resisto a pensar que sea a través de acuerdos. Lastimosamente, 14 líderes asesinados en la Amazonía, más de 77 ya llevamos en lo que corre el año, en lo que llevamos acumulado más de 630 casos, nos ponen en una situación de poder empezar a plantear cómo fortalecer estos procesos desde los territorios. De acuerdo. Julia, Cristal, Juan. Bueno, a ver, yo quisiera agregar tal vez a lo que comenta Juan Camilo, que me gustó lo que mencionaste al final, de que en esta riqueza que tiene nuestro país también hay una riqueza enorme cultural y comunidades, y como lo decías tú, hay muchísimas comunidades que aún en Colombia han logrado mantener, a pesar de la inercia del sistema económico, político y social que tiene nuestro país y que tiene el mundo, han logrado mantener esa conexión con la naturaleza, han logrado mantener esa visión ancestral del territorio que hemos perdido y que hemos perdido un poco por el tema de la valoración, de darle valor económico a las cosas en un sistema que valora de manera totalmente inadecuada e injusta y que deja por fuera quizás la valoración de los temas ambientales. Entonces,
volviendo al tema de estas, hay muchas comunidades que todavía mantienen este conocimiento y esas comunidades están ligadas directamente a los ecosistemas naturales y en el momento en que perdemos ese ecosistema natural, perdemos también y hemos perdido una gran cantidad del legado cultural y del conocimiento tradicional de plantas medicinales, por ejemplo, de conectividades, cosas que afortunadamente han empezado a resurgir y evidentemente las políticas nacionales con todos los derechos que se le ha dado y el reconocimiento que se le ha venido dando a los grupos indígenas de Colombia, pues eso ha generado todo un movimiento muy importante, pero que todavía no logra ser del todo equitativo, o sea, y lo que decía Juan Camilo, toda esta cantidad de personas asesinadas, de líderes, muchos de ellos indígenas, o muchos de ellos de pequeñas comunidades, pues nos demuestra que todavía hay muchas fuerzas que no permiten que ese camino a poder hacer una valoración equitativa y justa de las cosas llegue. Esos son los grandes retos que tenemos como país, claramente. Y bueno, quería un poco traer esto a colación de que creo que todavía tenemos una gran cantidad de comunidades, y no solo indígenas, quiero decir que también campesinas, que tienen un conocimiento profundo de su territorio. No lo dicen en palabras académicas, las explicaciones no son científicas, pero son tan sencillas como que llegaron los señores y taparon el caño y hasta ahí llegó la vida. Así de sencillo, o sea, no tiene que haber un estudio hidrogeológico para saber que cuando se tapa un caño y se tapan las conexiones de un humedal, pues las consecuencias se viven en ese ecosistema. A veces me parece y siento que le damos muchas vueltas y tenemos que hacer muchos estudios para comprobar lo que las personas locales que han vivido saben con su idioma sencillo, y ahí creo que también viene parte de la responsabilidad empresarial y como lo decía Khaled, personal que tenemos todos, porque finalmente las empresas están hechas desde personas. La empresa no toma decisiones sola, son personas como cada uno de nosotros acá los que toman esas decisiones empresariales. Entonces, poder tratar de ser muy prácticos en el país creo que es algo que se nos ha olvidado. Nos hemos vuelto muy complejos en los procedimientos, en las formas, y el tiempo no nos va a dar para poder tener estudios profundos de cosas tan sencillas como las que ya muchas comunidades saben. Y creo que digamos, esto es como un llamado de que tenemos que enfocarnos mucho en la acción, mucho en trabajar con la información que tenemos y de manera urgente, porque en este momento ya no nos da el tiempo de hacer lo que quizás en algún momento pensábamos que era años y años, y entonces los estudios se desactualizan, entonces hay que volver a hacer el estudio y los recursos se terminan priorizando en estudios de estudios y no en gestión. Dejo ahí. Sí, yo también creo que no hay otra manera de cuidar nuestra biodiversidad y seguir aprendiendo de ella que trabajar con la comunidad local. Desde parques eso es la principal estrategia, ¿no? Además, con un potencial que tiene Colombia para lograrlo, y vuelvo a mencionar la Constitución de 1991, que a diferencia de otros países nos da las herramientas para trabajar de esa manera con las comunidades locales cuando, por ejemplo, reconoce a las autoridades indígenas como autoridades públicas dueñas de su territorio. Eso en muchos países no existe. Lo mismo que a las comunidades afrocolombianas, como no con el nivel de autoridad que a las autoridades indígenas, pero sí les da una organización muy importante en sus territorios colectivos, y se busca cada vez más reconocer la ancestralidad de las comunidades campesinas. Eso está como en el futuro próximo, porque como bien dice Cris, el conocimiento del territorio que tienen las comunidades campesinas también es muy importante. Entonces, con esa potencialidad que tiene Colombia en su estructura legal e institucional,
pues lo que tenemos es que avanzar en la gobernabilidad de nuestro territorio, en que sí se aplique esa constitución, en que sí se apliquen esas autoridades públicas y todas las competencias de las cuales están investidas para manejar su territorio, para además hacer que se respete su territorio por parte de quienes llegan de fuera. Principalmente los actores armados ilegales, que son los que no nos han permitido tener un control completo del territorio de Colombia, porque sigue habiendo y se ha recrudecido, si bien logramos una mejoría después de la firma del acuerdo de paz, estoy convencida de eso porque lo vivimos en parques nacionales, pudimos volver a sitios donde antes no se podía ir, podemos hacer investigación científica donde hacía muchísimos años no se lograba llegar. Entonces, de verdad que lograr ese avance de la protección de la biodiversidad en Colombia, de la diversidad étnica y cultural de nuestro territorio, es ganar la gobernabilidad que nuestra Constitución tiene allí las herramientas para que podamos trabajar con la gente como debemos trabajar, para ganar bienestar para la gente, cuidando nuestra riqueza natural, nuestro patrimonio natural. No, pues he escuchado cosas fantásticas y estoy completamente de acuerdo. O sea, los datos abiertos pues siguen siendo una limitante para muchas cosas. Yo estoy asesoro una de las salas del Sistema Estadístico Nacional y no se imaginan lo difícil que es conseguir información de la Colombia profunda, pues de suburbana, de los territorios más alejados. Y ahí está, digamos, el gran desafío, digamos, lograr comunicar al resto de Colombia. Y pues el acuerdo de Escazú, ese tipo de cosas, digamos, pueden ser una ayuda fundamental. No es fácil, hay cosas difíciles también. Se entienden las preocupaciones que algunos ven de ese acuerdo, pero claramente las ganancias son mayores. Hay algo también interesante, pues ahora que estamos en el contexto del grupo de energía de Bogotá, y es que muchas veces vemos a las ciudades circunscritas pues en el área de lo que es una ciudad. Pero ¿de dónde viene el agua de Bogotá? ¿De dónde viene la comida de Bogotá? ¿De dónde viene la energía de Bogotá? Y José hablaba pues de las externalidades. Yo creo que una empresa, digamos, de una gran ciudad como Bogotá puede hacer muchísimo por el territorio de influencia que tiene. Pero hay muchísimas formas de que se pueda volver, digamos, lo carbono neutral, por decir algo, de que pueda invertir en procesos de conservación, de sostenibilidad. Eso lo tenía por ahí, lo quería mencionar también, José. Muy buen tema y lo tengo ahí en adelante para que lo conversemos. Pero ya que estábamos hablando un poco de ese, digamos que propósito personal en el cuidado de la biodiversidad, me llama la atención dos noticias que leí la semana pasada. Dos titulares, uno maravilloso y el otro sorprendente. Les voy a leer el primero. Neva en el páramo de Sumapaz. Wow, todos encantados con las fotografías y demás. Segundo titular. Alerta por masiva llegada de turistas a Sumapaz en busca de nieve. Y les voy a dar mi opinión y les doy el paso. Yo escribí en Twitter, nota mental. El páramo de Sumapaz es nuestra despensa de agua. Tiene especies endémicas de flora y fauna. Ese ecosistema no necesita de humanos. ¿Qué opinas, Julia? Además, no está Sumapaz preparado para recibir turismo masivo. Allá, además, la comunidad local no le permitió nunca a parques nacionales reglamentar turismo como sí se hizo en otros parques nacionales y establecer los senderos y el operador turístico, etcétera. Entonces, sí hay temor porque sin duda el impacto de un turismo desordenado es lo peor que le puede pasar a un área protegida. Existen las herramientas para llevar turistas de manera ordenada y medir los impactos y hacerle seguimiento
existen esas herramientas, pero tienen que estar en su sitio en el marco de un plan de manejo, de una zonificación de un área protegida, de un establecimiento de capacidades de carga, no solo del parque, sino de los senderos y de las zonas, y de un esquema de seguimiento, control y vigilancia para poder medir los impactos y ver si ese sendero sí puede o no. O sea, que esta nevada intempestiva que trae muchísima gente coge al parque literalmente sin las herramientas para hacer el control de esa gente que llega. Entonces, pues ojalá les esté yendo bien porque el parque es muy frágil. Ese ecosistema de páramo tiene que tener los senderos establecidos, ojalá elevaditos, para que la gente no empiece a pisar el musgo por todas partes, los frailejones y a causar el impacto. El parque tiene, aunque está en muy buen estado de conservación y produciendo su agua, tiene el gran problema de toda la gente campesina que vivía adentro ancestralmente, la carretera que lo atraviesa, que también estaba allí antes de la declaratoria del parque, y esos sembrados y utilización del área del páramo en cosas que alteran totalmente el parque y el ecosistema. Entonces, Parques Nacionales lo que viene trabajando es con esas personas para que ojalá mediante esos pagos por servicios ambientales o incluso un turismo bien llevado, les dé ingresos para que dejen los cultivos mientras el parque, el Estado les puede comprar las tierras que muchos quieren venderlas. Muchos quieren vender esas tierras porque ven que están en contravía del propósito del área protegida y quieren hacer su actividad agrícola y pecuaria en otra parte porque son campesinos de corazón o porque viven de eso, porque dependen para su subsistencia de eso. Entonces, pues, por lo menos mientras yo estuve allá, enfocamos unos esfuerzos muy grandes con la empresa privada para comprar los predios de los páramos. En Chingaza está una línea de compra de predios bastante importante y en Sumapaz también, pero ese trabajo con la comunidad local para lograr que un evento como este no cause desastres en el ecosistema es un reto inmenso. ¿Cómo la ves, Cristal? Desde el punto de vista tal vez psicológico, ¿qué pasa por la cabeza de nosotros? ¿Qué Desde hacemos? la psicobióloga, le preguntan a la psicobióloga. Bueno, no, yo creo que la respuesta de Julia es muy completa y lo que creo es, volviendo como a esa parte que tú preguntas, ¿qué pasa por la cabeza? Es que realmente es un poco intangible a veces para nosotros como personas tomar ciertas decisiones. Y les doy un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y es temas, por ejemplo, como el cambio climático. O sea, todos sabemos que es un problema, pero realmente son las personas que les pasó un huracán por encima o las que realmente tuvieron una afectación directa, las que van a tener mayor conciencia sobre ese tema. Mientras no me afecte a mí, es difícil que la gente sienta ese contacto directo. Y es lo mismo con todos los estudios que ya hay sobre valoración de la biodiversidad. O sea, ya nosotros tenemos unos estudios muy importantes como país sobre la valoración económica de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad. Sabemos ese valor enorme que tiene, pero se queda como un tema académico y realmente no lo sentimos ni nosotros que estamos, digamos, trabajando en estos temas de desarrollo ambiental y demás, y mucho menos los campesinos y los grupos locales que habitan en un área local, a menos de que vean el efecto directo. ¿Sí? A eso voy yo, es un poco como que si no sentimos esa relación directa, no lo vemos. Hasta que no nos suben los precios del petróleo, no nos damos cuenta de la crisis de petróleo del país, ¿sí? Hasta que no nos afecta directamente. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos, cómo comunicar a las personas que no sienten esos impactos o que no los ven directamente, ¿sí? Porque claro que están, y claro que todo nos afecta a todos, pero nos sentimos un poco como desconectados y eso creo que es uno de los temas muy importantes. Yo quería mencionar otro tema que no quiero que se me pase ahora sobre el tema turístico que tiene que ver con lo que estamos hablando y es,
digamos, esa incapacidad a veces de que decimos todos queremos cuidar a Sumapaz, pero si nieva, entonces vámonos todos a ver la nieve, sabiendo que no es lo adecuado. Y me recordó mucho, Khaled, al tema que vivimos, y con Julita lo hemos vivido mucho, de Chiribiquete y el turismo. O sea, Chiribiquete es un sitio que, si de verdad lo queremos conservar, no deberíamos ir. Y sin embargo, lo primero que dice cualquier persona, nosotros que trabajamos tanto en Chiribiquete, lo primero que nos dicen a nosotros directamente es, ay, yo ¿cuándo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Yo quiero ir a Chiribiquete. Y nos cuesta mucho trabajo decir, mira, si de verdad quieres cuidar a Chiribiquete, no vayas a Chiribiquete. Déjalo, ahí hay comunidades de indígenas no contactados, que por ley no deben ser contactados. Tenemos un patrimonio donde en este momento no hay unas herramientas y quién sabe si por mucho tiempo de verdad para mantener este ecosistema prístino, y sin embargo claramente es un llamado como que, pero yo sí quiero ir, y lo vemos, a mí me llama mucho la atención cuando vienen grandes personalidades a Colombia como el príncipe Carlos o Jeff Bezos, lo primero que quieren hacer es ir a Chiribiquete, y estas personas, digamos, van, se hacen afortunadamente, y lo digo acá, pues con Julia a la cabeza se logró que se hicieran los sobrevuelos donde no hubiera aterrizaje, pero a lo que quiero ir es que tenemos una enorme labor de educación ambiental para que las personas seamos capaces de tomar decisiones difíciles en lo personal, pero que sabemos y que son las decisiones que se tienen que tomar si realmente estamos comprometidos con un país ambientalmente sostenible. No son fáciles las decisiones, y cómo comunicar esto es el gran desafío que tenemos, y que creo que es posible, y nosotros desde en nuestra alianza Compartes, desde que estaba Julia en la Fundación Herencia, lanzamos una gran campaña para Chiribiquete, por ejemplo, de ser guardianes de Chiribiquete, y el manifiesto, uno de los puntos era, no voy a Chiribiquete, no voy, puedo voluntariamente decir que no voy para conservar y cuidarlo. Y ese es el tipo de iniciativas que necesitamos, con mensajes muy prácticos y contundentes. Todo el mundo quiere salvar a Chiribiquete y dice, no, ¿cómo salvamos a Chiribiquete? Se necesitan unas medidas de política pública enormes, pero desde lo personal, no vayas a Chiribiquete. Y ese es tu grano de arena. Creo que ese tema de comunicación es vital en todo este tema que estamos viviendo. Juan Camilo y Juan Armando, parece que aquí tenemos tarea, ¿no? Sí, yo creo, a mí apenas vi la noticia y la volviste a leer, y hablando de comunicación cristal, se me vino a la mente el frailejón Ernesto Pérez. Y yo decía, oiga, ese frailejón tendrá mucho frío ahora con nieve, porque en mi pensamiento hay que cuando caía hielo, y cae mucho en la sabana cundiboyacense, se dañan muchas plantas y se dañan cultivos. ¿Qué pasa con el hielo en los frailejones? Y hace falta también como esa reflexión. Muchas personas, y yo vi las redes, todo el mundo celebraba, y me quedaba pensando en herramientas de comunicación como el frailejón Ernesto Pérez, que se viralizó con una canción y se conectó muchísimo la gente. Bueno, y qué tal si el frailejón nos hubiera contado qué tal le afectó la nieve. Creo que tenemos que ser más rápidos en buscar formas de comunicar, porque si no nos quedamos mientras tanto, pasan 2 fines de semana puentes y hay 4.000 visitantes en el páramo, y es completamente contrario a lo que quisiéramos, con lo que mencionaba Julia. Yo creo que este tema de lo intangible, y alguna vez leí acerca de un concepto de un autor que se llama Salcedo Arbalán, que hablaba de las neuronas espejo, y solamente hasta cuando uno vive una situación crítica donde se ve afectada la vida misma, uno reacciona y puede como determinar que eso es malo, y necesitamos despertar unas neuronas espejo, con ejemplos, como decía Cristal, bien bajados, para que podamos comprender este tipo de noticias no como alegres y positivas, sino como lo que son. Bueno, sí, la noticia fue muy interesante. Quizás, digamos, caía más nieve en los páramos antes, ¿cierto? Digamos, mi abuelo alcanzó a visitar un nevado que había en Sumapaz, una montañita nevada. Y digamos que esto es, digamos, de pronto es una rareza ahora, pero de pronto era lo común. Y digamos que las plantas están muy, muy bien adaptadas para aguantar de todo en el páramo, ¿no? Luz ultravioleta,
calor, frío, heladas y bueno, ahora un poco de nieve. Lo que sí no están preparados los páramos es para pues eh, para una visita masiva de turistas pues que van a caminar por todas partes y lo que ustedes comentaron pues es correcto. Dentro de los noticias también ambientales, pues están estos aumentos de las áreas protegidas, así que pasaron casi que en un parpadeo de ojos. Y yo me puse a preguntarme, es como, digamos, nuestro relacionamiento con la biodiversidad se está concentrando demasiado en las áreas protegidas. O sea, no estoy diciendo que no sean fantásticas, pero ¿qué va a pasar con el resto? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con los proyectos que conectan áreas, cosas de ese estilo? Y bueno, digamos, interesante tener, no sé, un porcentaje de áreas protegidas, pero creo que el relacionamiento tiene que ser un poquito más integral en el territorio. No sé, de pronto ustedes qué piensan en eso, también me gustaría conocer sus opiniones, por supuesto. Sí, sin duda, porque además sin conectividad no hay posibilidad de cuidar nada. Y por fortuna, esta nueva meta del 30% para cada país que le pide, que piden la Asamblea, bueno, la UICN inicialmente con sus científicos pide que por lo menos un mínimo del 30% de el país, de cada país en lo marino, en lo terrestre y en aguas dulces y humedales de los territorios tengan algún manejo. Y entonces no estamos hablando solamente de áreas protegidas, sino es esa otra categoría que también ya fue desarrollada, que se llaman las otras medidas efectivas de conservación, que son sitios que no son necesariamente áreas protegidas, pero en donde puede haber cuidado de ciertos elementos de la biodiversidad, incluso sitios donde hay intervenciones de plantaciones, pero a los cuales, por ejemplo, se protegen las especies de fauna y entonces se prohíbe la cacería y se puede hacer monitoreo para reportar qué tal especie de fauna está siendo protegida y cuidada allí. Entonces, entre esas otras medidas efectivas de conservación que lo que busca es formar corredores de protección y de cuidado, más de manejo, más que cualquier cosa, manejo, es decir, que haya alguien que le importe lo que pasa ahí y que vele y monitoree especies de fauna, de flora, calidad del agua en los ríos, humedales, pues vamos a poder completar esos mínimos por ejemplo, entre resguardos, territorios colectivos y otras zonas, Colombia podrá tener al menos el 40% de su territorio marino y terrestre con medidas de manejo y conservación, algunas áreas protegidas y otras con estas otras categorías. Yo tengo esa esperanza. Por ejemplo, ahora los fondos que se definieron, el fondo de Jeff Bezos o el último fondo alemán, busca no dedicar recursos económicos a áreas protegidas, como era tradicionalmente, sino a lo que llaman ahora paisajes de conservación, pasajes amplios de conservación. Entonces, se busca hacer esos mosaicos. En los mosaicos veníamos trabajando desde hace por lo menos 10 o 15 años, en donde ya no es solamente el área protegida, sino se busca armar estrategias con la comunidad, vinculando a la comunidad para que haya conciencia, educación ambiental, como bien lo hemos dicho aquí, a través de esa conciencia, estrategias para que la gente ponga su granito de arena en no arrasar y acabar y contaminar, sino por el contrario, ser muy conscientes del valor de esa biodiversidad. Julia, has planteado un tema súper clave para nosotros en el Grupo de Energía Bogotá, y es que en la estrategia de sostenibilidad la Junta Directiva nos dijo, hay que trabajar en corredores ecológicos, hay que trabajar en restablecer la conectividad entre los relictos, digamos, de alta integridad, pues a través del aumento de los bordes, de los perímetros, de esos parches que hay, y hay que establecer corredores. Y hay que usar herramientas de manejo de paisaje, como tú ya lo estabas explicando. Nosotros en la sucursal de transmisión
estamos fortaleciendo esa iniciativa voluntaria de conectividad. La hemos llamado Corredores Verdes. Y es un modelo de conectividad que busca que entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá exista realmente unos pasos de fauna, de flora. Y lo estamos formulando con base en el cumplimiento no solo de obligaciones, sino adicionalmente para cumplir pues, las compensaciones del componente biótico, sino también de manera voluntaria. Y una de esas primeras compensaciones que empezarán a realizarse para poder conformar estos corredores verdes lo haremos en torno a nuestro gran proyecto de transmisión eléctrica en Colombia que se llama Colectora. No sé si ustedes lo hayan escuchado. Colectora, que justamente, digamos que va a conectar toda esa energía limpia a través de 475 kilómetros de redes que vienen desde la Alta Guajira, desde todos esos parques eólicos. Así que será una oportunidad maravillosa para incorporar al sistema interconectado nacional esa energía limpia que se genera en los parques eólicos y solares de los departamentos allá de La Guajira, del Cesar, y adicionalmente incrementar la capacidad de energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética, y también será una oportunidad para conectar todo ese valor ecológico, todo ese valor ecosistémico que hay entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Estamos soñando, pero también estamos haciendo, o sea, lo estamos llevando a la práctica. Dimos también el inicio de un proceso de monitoreo del oso andino y de la danta en el Huila. También lo estamos haciendo con el tigrillo lanudo en la cuenca alta del río Bogotá, lo cual es una cosa que nos tiene muy felices. Y también estamos trabajando con un primate en Santander. Así que esto que tú planteas de los corredores verdes es un muy buen paso en el cual las empresas podemos empezar a aportar. No solo concentrarnos, como tú ya lo decías, allá en los parques naturales, en esas zonas que ya sabemos que son protegidas y que tienen mucha gente y muchas manos, sino también en estas zonas donde se desconectó la flora, la fauna y quedaron aislados. Yo quisiera responder. Dale, Cristal, sigue tú primero. ¿Sí? Para conectar con la empresa y cerramos con el lado de las comunidades de pronto. Bueno, Juan hacía una pregunta y decía, ¿deberíamos salirnos de las áreas protegidas? Yo respondo tácitamente sí, tajantemente sí. ¿Por qué? La frontera agrícola está creciendo aceleradamente y nosotros estamos trabajando en sistemas de agroforestales que están abriendo, como les comentaba, paso digamos, un camino hacia la restauración y la regeneración. Pero en el entretanto, no hay un consumo de los frutos amazónicos como desearíamos. Los seguimos viendo muy exóticos. Ustedes ven los emprendimientos que salen y hablan del juguito de camu camu en restaurantes AAA, pero ojalá los viéramos en algún momento en el corrientazo, que fuera más el fruto amazónico, que dejara de ser tan exótico para volverse un consumo más común, sin rayar con el lado de pasar, como les hablaba ahora, en los monocultivos. Y comprender estos sistemas, digamos, de la zona de regeneración pasa también por comprender las zonas de transición en el macizo amazónico, y es ver cómo también trabajando en estas zonas podemos ayudar a proteger el agua de la Amazonía como un todo. Yo creo que ahí Natura Cosméticos trae un modelo que me parece importante también destacar, que con certificaciones reconocidas como el UEBT, de Union for Ethical Biotrade, donde no solamente aseguramos transacciones justas en términos de precio justo en compra, sino que también monitoreamos esa recuperación o ese cuidado de la biodiversidad, acompañados de la ciencia. Y hay un modelo, cuando empecemos a encontrar frutos en los que veamos potencial con uso cosmético, empezar a generar procesos de reconocimiento ancestral, procesos de repartición justa de beneficios que cierre la fórmula de rentabilidad, porque nosotros no podemos esperar que comprando a cuentagotas las comunidades hagan la transición de otras economías que les están generando hoy un bienestar aparente, porque finalmente es un bienestar de corto plazo. Si nosotros generamos realmente cadenas estructurantes en las cuales nosotros podamos generar procesos de advocacy para incidir en política pública y fomentar que más empresas puedan hacer
una repartición justa de beneficios, que no es más que al final de un ejercicio compartamos utilidades con las comunidades, y que realmente nos demos ese espacio de conversar con las comunidades, como ya lo mencionaba, como autoridades o como dueñas de su territorio. Yo creo que ahí vamos a generar realmente cambios. ¿Hace falta todavía alguna claridad de cómo generar estos procesos? Sí, pero yo creo que podemos traer ejemplos como los de Brasil, en donde las comunidades se han visto hoy, a través de esas negociaciones de repartición de beneficios, un proceso acelerado en temas de desarrollo, en salud, en vivienda, en vías, en temas también de acceso a energía. José, yo creo que ahí hay potencial nosotros de no solamente hablar de compras justas, sino de un plan integral de desarrollo. Y ahora lo hablaba, los pagos por servicios ambientales en el entretanto tienen que ser herramientas en manos de las comunidades. No podemos seguir permitiendo que lleguen terceros a comercializar bonos de carbono o bonos de biodiversidad, Juan, porque ya están hablando de estrategias donde midan más allá del solo árbol, de recuperación forestal, para hablar de recuperación de biodiversidad. Yo creo que ahí tenemos que innovar como país, generar procesos de pagos por servicios ambientales que contemplan la biodiversidad, para cerrar las fórmulas. Si no hay dinero en las comunidades, la protección no va a llegar, no solamente a través de reglamentos proteccionistas que algunas veces trancan el desarrollo. Yo sé que hay lugares, Julia, en donde es necesario proteger 100% la entrada de empresas, de personas, pero en donde hablamos del 42% del territorio colombiano, como es la Amazonía, ahí tenemos que generar modelos que realmente lo permitan desarrollar sin poner en riesgo la vida. Y yo creo que eso es el llamado a las empresas que estamos hoy trabajando con temas de biodiversidad. De acuerdo, Cristal. Bueno, no, pues quiero complementar entonces esa visión de Amazonía de pronto con lo que está pasando en el Caribe, y ya que Khaled menciona el tema de las necesidades de las conectividades, creo que el territorio, la región Caribe es una de las más impactadas ambientalmente en el país por sus procesos de desarrollo, de turismo, etcétera. Y acá hemos logrado construir un proceso muy interesante con Parques a la cabeza como rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que precisamente lo que ha querido es eso, salirse solo de las áreas protegidas de los parques nacionales y entrar a otras figuras, algunas de protección, como las áreas protegidas regionales, que no todas son tan estrictas, algunas sí, algunas no, o las reservas de la sociedad civil, que es otra figura supremamente importante en nuestro país para conservar el territorio. Pero fuera de esas áreas sabemos que siguen habiendo sitios de muchísimo valor ambiental, y es lógico en un país megadiverso como Colombia, como dice alguien, en cualquier potrero encuentran una especie endémica, un gusano endémico, esa está nuestra riqueza que realmente todos los sitios requieren cierta protección. Y para la región Caribe ha sido muy interesante todos los avances que se han dado en mirar estas conectividades de los diferentes ecosistemas. Me alegra que la empresa Energía de Bogotá esté viendo esa conectividad entre Sierra Nevada y Perijá, porque es indispensable, y durante muchos años esa conectividad estuvo totalmente cortada. Ahí hemos tenido un esfuerzo de más de 10 años trabajando también con la empresa privada, en este caso con Cerrejón, para poder habilitar esas conectividades entre esos dos ecosistemas tan importantes, esos dos macizos con unos ecosistemas en excelente estado de conservación en la sierra, en algunos sectores, en Perijá, y sobre todo teniendo en cuenta que el lado de Venezuela es un parque nacional. Y quería comentar que la visión con que hemos trabajado esa conectividad no es solamente conectividad biológica, o sea, cómo son los flujos, cómo se mueven los animales, sino cuál es la conectividad social del territorio y cuál es la conectividad cultural de ese territorio, porque estamos hablando de un territorio con una cantidad de características también muy diferentes en términos de las comunidades que allí habitan, de los grupos que interactúan con estos ecosistemas. Entonces, el tema de las conectividades socioecosistémicas ha sido un tema muy importante que hemos liderado en el territorio, especialmente en la región Caribe, de la mano desde la Fundación Herencia, de la mano de parques y de la mano también de la empresa privada, y ha generado, les voy a contar algo
pequeño para darles un ejemplo. En uno de los proyectos que tuvimos en la Sierra de la Conectividad, mirábamos cómo se mueve el jaguar por la Sierra Nevada, entonces teníamos cámaras trampa y los biólogos haciendo sus seguimientos, pero fue muy lindo porque ese trabajo lo complementamos en cómo se protege el jaguar y cómo se ven esas conectividades desde la ancestralidad. Entonces, hicimos un trabajo conjunto en este caso, con el Cabildo Arhuaco, y empezamos a estudiar esas conectividades desde la ancestralidad, cuáles eran los sitios sagrados en donde se les hace pagamento al jaguar, dónde están esos sitios y cómo los podemos conservar y cómo podemos mantener esos rituales que desde la ancestralidad ayudan a mantener ese balance ecosistémico. Creo que eso es muy importante, o sea, no olvidar que hay otras formas de generar esa conectividad y que tenemos que, de alguna manera, volver a conocerlas, a buscarlas. Esas no están en la academia escritas, no están en la ciencia, las tenemos que buscar es con las comunidades locales, y creo que es un complemento muy importante a lo que se hace desde la investigación. Súper, muchas gracias. Muy buen aporte. Yo quiero que nos enfoquemos un poco en la parte final, ya nos quedan pocos minutos, en analizar esa conexión que existe entre biodiversidad y cambio climático. Probablemente, si lo vemos desde las organizaciones, pues nos hemos quedado con ese principio del que contamina paga, ¿no? O sea, hacemos lo mínimo, cumplimos con lo legal. Y resulta que no, que tenemos mucho más por hacer, que tenemos realmente un compromiso superior. Si lo pensamos desde el grupo de energía, nosotros podemos decir que nuestra contribución, nuestra y de todas las filiales, en la transición energética y en la mitigación del cambio climático, pues realmente es significativo. Por una parte, les podemos contar que transportamos y distribuimos gas natural hacia los consumidores industriales, domésticos, hacia el transporte, y cuando usamos gas natural, disminuimos emisiones. Adicionalmente, que el consumo de combustibles, digamos que cuando el gas natural llega al hogar del consumidor final, estamos asegurando que no usa leña, y si no usa leña, pues no está destruyendo el ecosistema, no está acabando, no está acabando con flora, con fauna. Y por otra parte, también nosotros pues estamos ahí contribuyendo en disminuir no solo gases de efecto invernadero, sino también material particulado, PM10, PM2.5, que por supuesto contribuye a enfermedades respiratorias en estos territorios. Y adicionalmente también distribuimos electricidad, que gran parte de la electricidad que se genera y que distribuimos nosotros y que transportamos viene de energéticos renovables. Esa energía eléctrica también desplaza el consumo de energéticos, cuyo consumo de energía genera altos impactos globales y locales. El libro ¿Por qué dependemos de la biodiversidad? Y algunas reflexiones que ha hecho Juan Armando Sánchez nos ha dicho que las acciones en contra de la biodiversidad están atentando contra nuestra propia existencia. El clima y la biodiversidad son interdependientes. ¿Qué opinan? Bueno, voy a decir algo muy breve. Bueno, digamos, Colombia es un país que me parece que se preocupa mucho por el cambio climático, pero realmente su aporte a las emisiones es muy bajito. Realmente Colombia debería, digamos, preocuparse más por su resiliencia, por mantener, digamos, unos ecosistemas que capturen carbono, que mantengan, digamos, una relación con, o sea, si yo talo un bosque, pues estoy aumentando en 1 o 2 grados el sitio localmente, o sea, la relación es clarísima. Entonces yo me enfocaría más, digamos, en el caso de la reforestación y de proteger los bosques. Me parece que ese es el problema 1A en relación con el cambio climático. Obviamente, digamos, para una empresa que trabaja en energía, pues tiene que estar pensando en renovables, ¿no? Y eso me parece fantástico. Eh, y eso es lo que debe hacer. El país tiene
no quisiera dejar de pasar de mencionar esto. Hace unos 3 semanas salió un artículo que yo no pude incluir en el libro y no sabía la dimensión de lo que tenía Colombia que ofrecer en muchos aspectos. Cultivos como el garbanzo y la lenteja, que son la mayoría de la proteína que continentes enteros como África dependen, está en peligro por el cambio climático porque tiene muy poca diversidad genética y al aumentar, digamos, la temperatura o la precipitación, estos cultivos se van a dañar. Entonces, en mente vienen algunas hambrunas graves, digamos. Y bueno, ¿qué tiene Colombia que ofrecer a la seguridad alimentaria o a la adaptación de la seguridad alimentaria al cambio climático? En este artículo que les mencionaba de Mauricio Díaz Granados y otros colegas de él, ellos con información especialmente de comunidades, ¿cierto? Etnobotánica, tienen un acopio de 3.850 especies de plantas comestibles. O sea, eso es increíble. O sea, eso es una cosa como, nosotros somos la despensa del mundo, ¿sí? Eh, y digamos, lo más interesante de todo es que hacen un análisis de endemismos por departamentos. Entonces, no, ¿dónde están concentradas esas especies? Y no hay un departamento que tenga más especies endémicas que otro. O sea, eso es todavía más, me dejó más perplejo. Entonces, en el cambio climático vienen estos problemas, pues seguimos con anomalías térmicas, pero la seguridad alimentaria se va a ver afectada también. Entonces, yo creo que biodiversidad y seguridad alimentaria pues también tiene una relación 1-1. Y cambio climático y es que me llamaba tanto la atención lo que recientemente manifestaban los cafeteros cuando decían que pues tenían un precio de café que hacía muchísimo tiempo no tenían, pero que al mismo tiempo la reducción de su cosecha era dramática también por el cambio climático. Entonces, realmente perdemos biodiversidad y ecosistemas, estamos impactándonos nosotros y impactando al mundo con el tema del cambio climático. Cuando nos dicen directamente el panel intergubernamental de cambio climático y hace ese análisis por regiones y menciona Creo que se nos congeló Julia. Sí, Adelante, Juan Camilo. perdimos su señal. Mientras regresa Julia, no, estaba ahí anotando sus ideas, que aquí me llevo muchos apuntes y para ampliar conocimientos. Creo que ya cerrando, quiero agradecerle a cada uno todos sus aportes que han sido muy valiosos y sobre todo para Natura, que está entrando en estos temas en el país, a pesar de ya llevar más de 20 años de experiencia en la Amazonía brasilera, no deja de ser realmente una inspiración. Gracias por el espacio. Yo simplemente preguntarles también qué opinan, porque el marco regulatorio en Colombia está como listo. Siento que cuando hablamos de proteger el acceso a recursos genéticos, tenemos la decisión andina del Acuerdo de Cartagena. Cuando hablamos nosotros de repartición de beneficios, también en la normativa existe. Tenemos pagos por servicios ambientales. Entonces yo creo que hay un gap realmente en a veces comprender muy bien este mapa que nos permite a las empresas privadas navegar con tranquilidad dentro de Colombia para generar procesos que realmente le apunten a conservar la biodiversidad, que es lo que buscan realmente, digamos, todos esos acuerdos y el marco regulatorio. Recientemente conocí el Instituto Humboldt, una guía que se llama Q-Garden. Esa guía nos permite a nosotros darle seguimiento cuando estamos hablando de patentes, cuando estamos hablando de secretos industriales, de trabajar con las comunidades, de repartición de beneficios. Hay oportunidades de, como les mencionaba ahora, hacer incidencia, generar procesos de advocacy, trayendo experiencias de inversión directa en las comunidades.
tanto que nos lo han mostrado también los fondos de regalías de inversión directa en los departamentos, en los territorios, algunos cambios que ha habido también en esas políticas, pero precisamente yo creo que la conservación de la biodiversidad nos tiene que generar esa oportunidad de desarrollo en Colombia. Y yo simplemente cerraría eso con la pregunta que haces, José. Yo creo que esa conexión entre la biodiversidad y cambio climático tiene que pasar también por un gran entendimiento del marco regulatorio y de cómo sacarle realmente jugo a esos procesos que nos permitan al sector privado, como les decía, navegar por aguas que nos lleven a esa regeneración de la biodiversidad que es tan importante, porque seguirlas desconociendo y aprovecharnos del desconocimiento de comunidades, del desconocimiento de las corporaciones autónomas mismas, a veces de algunos procesos de permisos que le permitan a las comunidades apropiar de sus, digamos, de los procesos de cómo y qué hacer con el material natural que hay en sus áreas de influencia. También pasa mucho por esa conversación nacional de alinear conceptos que nos permitan ver la biodiversidad como un foco de generación de riqueza en toda su palabra, ¿no? La riqueza natural, la riqueza humana, la riqueza de la vida. Yo creo que ahí tener esas conversaciones abiertas y en el marco regulatorio que el de Colombia está muy bueno. Se los digo porque lo analizamos muy bien, por qué país entrar, ingresar, a generar realmente ejemplos, pues es Colombia que nos da esa oportunidad. Entonces, creo que hace falta más aprovecharla, socializarla y que otras empresas conozcan que es fácil hacer negocios. Bueno, no voy a poner la palabra fácil, porque llevamos mucho tiempo trabajando en los modelos, pero se puede. Yo creo que hay una esperanza muy grande de continuarlo haciendo de esta forma. Muy bien, Juan Camilo, muchas gracias. Nos queda un minuto. Cerramos con la reflexión que nos quedaba pendiente de Julia y de Cristal. No, pues me sacó el internet en ese instante y venía embalada, pero no, es eso, es esa relación estrecha y dependiente, biodiversidad, cambio climático, bienestar de la gente, son interdependientes, como dicen los científicos, la principal causa de pandemia y cambio climático es la pérdida de biodiversidad, entonces la pérdida de los bosques, no más. Gracias por la oportunidad, José Calet. Tu reflexión final, te quedan 10 segundos, Cristal. Lo único que tengo que agregar es que la biodiversidad también nos hace más felices. Eso, y en la medida en que nos conectemos con ellas, vamos a tener una población más contenta, más feliz, con mejor calidad de vida. Y darles las gracias a todos ustedes y a Julita por traer el pañuelo de los Montes de María, que nos ha apoyado a traer muchos fondos para esa región. Gracias. Muchas gracias a Juan Armando, a Julia, a Cristal y a Juan Pablo. Y por supuesto, muchas gracias al equipo de Confidencial Colombia por darnos esta oportunidad del Grupo de Energía de liderar esta conversación. Hasta pronto. Gracias.